Bueno, como mi hermano Juan Camilo nos contaba, hoy vamos a comenzar una serie que es a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Yo ayer creo que fue, les envié un enlace en el que ustedes podían no solamente escuchar la lectura de este libro, sino que de esta carta, sino que la podían también leer. Y es una carta maravillosa. Es considerada como la carta del gozo. Y su mensaje central tiene que ver cuál es el gozo. ¿Por qué el gozo? ¿Por qué uno puede sentirse gozoso en medio de tantas adversidades y tantas situaciones difíciles que pueda estar viviendo? Pues Pablo, apóstol, nos responde a esa pregunta a través de esta maravillosa carta. Normalmente uno debería de tener una introducción a cada tema que va a dar, y cada introducción debería ser corta. Es lo que se espera de un tema. Pero realmente para iniciar esta carta creo que vamos a tomarnos hoy el tiempo que tenemos para la introducción a la carta. Vamos a hablar de quiénes eran los de Filipo, cómo nace la iglesia a la cual Pablo les está escribiendo, para que tengamos mayor comprensión al volver a leer la carta. Es decir, ¿cuál es la idea? Que durante el tiempo que vamos a estar estudiando la carta, usted la lea una y otra vez y otra vez. O sea que esto va a ser también lo de siempre. Vamos a volver a leerla. La leemos hoy, la leemos mañana, la leemos pasado mañana. La leemos una y otra vez, y eso va a hacer que nos familiaricemos con esa carta, para que la comprendamos. De eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios está hecha para ser masticada. Una y otra vez. ¿Sí? Las personas que son juiciosas con la nutrición dicen que hay que masticar un alimento varias veces, ¿no? Como 32 veces creo que es. Mira, este alimento es necesario que lo mastiquemos una y otra vez para que realmente calen nuestras almas y produzca en nuestras almas el propósito por el cual fue escrita esta carta. Para empezar, no fue escrita para personas incrédulas, fue escrita para creyentes. Pero muchos incrédulos se llegaron a ver beneficiados por esta carta, porque a través de esta carta conocieron también la verdad. Porque es que esta carta, el centro de esta carta es el Señor Jesucristo. La vida de Cristo, antes, cómo era antes de de descender a la tierra, cómo fue su vida en la tierra y qué fue lo que Él entregó. Dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, por eso esta carta es tan especial. Bien, quiero invitarles entonces a que conozcamos algo de lo que era estos hermanos y cómo fue que Pablo llegó al conocimiento de los Filipos, o de los de la iglesia en Filipo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Como les decía, es la introducción. O sea, hoy deberíamos entonces empezar a leer Filipenses, pero necesitamos primero irnos hacia atrás, conocer quiénes eran ellos y por qué esta carta es tan especial. Antes de leerla, entonces, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y que Él sea hablándonos a través de esta lectura de su palabra. Padre amado, delante de ti estamos agradecidos en este tiempo. Gracias por este momento que tú nos brindas y que al abrir tu palabra estés abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Amado Dios, en esta lectura encontramos mujeres a las que tú les abriste el entendimiento para que comprendieran esta gran verdad. Gracias, porque es lo que también hiciste con nosotros y ahora somos llamados tus hijos, no por las decisiones que hayamos tomado nosotros, sino por la misericordia y gracia que tú tuviste de nosotros, amado Dios. Gracias por este buen tiempo de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, nuestro corazón esté atento para escuchar todas estas maravillas que tú hiciste con un pueblo allí en la antigüedad, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Como les decía, queridos hermanos, vamos a transportarnos en el tiempo y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Y tendríamos que leer todo el capítulo, ¿no? Y ver todo lo que estaba sucediendo. Pero puedo parafrasear algunas cosas de las que estaban allí pasando. Ese es el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo está arrancando este viaje y en cierto lugar donde él llega se encuentra con un discípulo llamado Timoteo, que lo llegamos a conocer también después, ¿cierto? Este Timoteo, hijo de una madre judía y su padre griego. Entonces Pablo lo agarra, lo toma y lo circuncida por causa de los judíos. No por una ordenanza o que fuera necesario que él fuera circuncidado para ser parte de la iglesia, sino tenía que ver más por la situación de la iglesia primitiva, cómo estaba comenzando la iglesia. O sea, que si hoy encontramos entre nosotros a una persona que es hijo de un griego y entonces toca circuncidarlo, no. Esa no sería la idea, no tenemos que hacer esas prácticas. Pero lo que nosotros encontramos allí es que Pablo está llegando también al corazón de otras personas a través aún de sus mismas prácticas religiosas. Pablo siempre se caracterizó por eso. Me gusta leer mucho las formas como Pablo llegaba a los demás, porque llegaba como eran ellos, su esencia, sus vidas. Y a partir de ello, él enseñaba la palabra de Dios, le llegaba a la verdad. Pero luego Pablo comienza su viaje misionero y entonces va Timoteo, va Silas, él y indudablemente también Lucas, el escritor del libro. Y van camino entonces a hacer este viaje. En el versículo 6 del capítulo 16 en adelante dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Interesante cómo arranca esto, ¿no? Pablo, donde llegaba, él quería predicar el evangelio. Muy parecido a lo que muchos de nosotros hacemos. Amén. Es lo que deberíamos de hacer, ¿cierto? A cualquier parte donde llegáramos. Pero la realidad es que Dios utiliza a cada persona en su momento y en su forma. Y en este caso está utilizando entonces a Pablo y a los demás que están con él. Pero también el mismo Señor les dice: no prediquen la palabra de Dios ahí. Interesante, ¿no? Que haya lugares donde Dios diga no. Y entonces uno podría decir: ¿pero por qué? ¿Por qué no pasa esto en todas partes? Bueno, porque esto tiene que ver es con Dios. El evangelio tiene que ver es con Dios. Dios es el autor del evangelio. Dios es el autor de la salvación. Dios es el que promueve que esto suceda. No es de hombres. No se trataba de Pablo. No se trataba de que Pablo, donde fuera que llegara, él predicaba el evangelio. Y entonces por eso muchos conocieron a Cristo porque Pablo. Se trataba de Dios llevando el evangelio al lugar donde Dios quería. Y entonces dice que a Pablo se le aparece una visión en la noche. Un varón macedonio, una persona de Macedonia, de Europa, y está de pie y lo está llamando y le dice: venga, ayúdenos. Ahora, esto es una visión, no era un hombre que después no lleguen a hablar de quién era ese varón macedonio, o que Pablo después haya llegado a hablar con él. Ay, yo me soñé con usted. No, nada de esas cosas pasaron, ¿sí?
para que comprendamos que esto no se trata de sueños, y entonces yo me soñé con una persona que tenía el cabello no sé cómo, entonces ya el otro día la vi, y ay, mire, ahí está Dios hablándome. No, mire que del varón macedonio no se nos dice nada después. Lo que se nos dice es lo que ellos encontraron allá. Y lo que ellos encontraron allá fue un grupo de personas sedientas de escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que se encontró él allí. O sea que este varón macedonio es un representante de esta región. Representa a toda la región. Esta región necesitaba del evangelio y por eso Dios le muestra a Pablo a través de esta visión, venga. Ya en 2 ocasiones le había dicho, no, ahí no. Y luego, no, tampoco. Muy posiblemente Pablo se acuesta y dice, y entonces, estoy especulando, ¿no? Y Dios le habla a través del Espíritu Santo y le muestra a dónde tenía que ir. Y sabemos que Lucas estaba allí involucrado porque pues está hablando, él se involucra en la lectura y él dice, versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, o sea, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Interesante, ¿no? Pablo, sin prejuicios, como lamentablemente algunos han querido pensar de Pablo, porque en otros escritos se habla de Pablo diciendo, no le permito a la mujer ejercer ni enseñar, sino estar en silencio. Entonces muchos, es que ese Pablo era un machista. Pero cuando Pablo llega aquí a Filipos, encuentra a unas mujeres. Era en el día de reposo, era un día en el que en las sinagogas de los judíos estaban metiditos allá leyendo la escritura, mientras tanto las mujeres que estaban allá afuera, ¿sí? Que no podían estar allá adentro, estaban allá afuera, al lado del río, en el momento de la oración, ellos se acercan a estas mujeres y comienzan a hablarle el evangelio. A las mujeres. Interesante, ¿no? Lo que Dios hace con las mujeres es maravilloso y yo de ninguna manera quiero mostrarme como meloso hacia las mujeres. Es lo que la palabra de Dios va mostrando de cómo es que Dios utiliza aquello que tal vez otros dirían, no, yo no lo haría. Dios hace según su voluntad, aún en lo que la misma religión menosprecia. Versículo 14 entonces nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Otra vez se nos dice claramente que esto tiene que ver es con Dios, abriendo el corazón de esta mujer. Y dice que esta mujer adoraba a Dios. Era una mujer que religiosamente adoraba a Dios. No era simplemente una mujer del mercado y ya. Ella vendía púrpura y pasaba su día a día. No, era una mujer que tenía en su cabecita a Dios, pero su corazón lo tenía cerrado. Porque dice entonces que Dios, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que ella estuviera atenta a las palabras de Pablo. Y ella comenzó a interesarse por lo que este hombre que acababa de llegar estaba hablando. Un extranjero en ese momento para ellos. Alguien que acababa de llegar y estaba hablando allí. Y versículo 15 entonces nos dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Interesante esta situación, ¿no? No se nos dan detalles
amplios de lo que sucedió, pero Dios le abre su entendimiento, ella escucha las palabras que Pablo estaba diciendo, ella dice entonces la palabra de Dios que fue ¿qué? Bautizada. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer el evangelio. Creer. Y entonces si ella fue bautizada es porque creyó, y no solamente ella, sino los que estaban en su casa. Y les dijo a estos varones, les dijo, no, se me quedan en mi casa. Era una mujer vendedora de púrpura de la plaza. O sea, a ver muchachos, que no, caminen a ver. Y así como tal vez caracterizaba a esas mujeres que hoy conocemos como mujeres empoderadas. Fue una mujer que se empoderó hacia la palabra del Señor y dijo, ustedes se quedan conmigo. Y les abrió su casa para que allí la palabra de Dios fuera anunciada. Recuerden que esto es Filipos. Eso es lo que está pasando en Filipos. Para que cuando ustedes vuelvan a leer la carta a los filipenses, ustedes van a entender, con razón que Pablo habla así. Cuando él dice, ¿cómo me es justo sentir esto de ustedes? Entonces ustedes van a poder comprender, ya entiendo, ¿por qué es tan diferente esta carta a las otras cartas? ¿Cómo es que Pablo arranca escribiendo esta carta? Si ustedes miran cómo se escribe la carta, es muy diferente a cómo está la carta a los Efesios o a los Colosenses o la misma carta a Timoteo. Nomás la sola salutación, ya hay una gran diferencia de cómo Pablo les habla a estos hermanos allí en Filipos. Versículo 16, continuemos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué contradictorio la situación que está pasando aquí, ¿no? Imagínate, en ese lugar primero encuentran gran acogida por parte de estas mujeres. Una de ellas los lleva para la casa y les dice, si yo soy digna, si me han visto digna del Señor, vengan para mi casa. Pero se encuentran luego a una muchacha que dice unas palabras muy poderosas, muy buenas acerca de estos varones. No dijo cosas malas, ¿verdad? Habló de ellos como, ¿qué dice? Siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. ¿Dijo alguna mentira? Es lo que ellos estaban haciendo. Estaban anunciando al Dios Altísimo y estaban anunciando la salvación. Y lo hizo por varios días. Y llegó un momento que Pablo dijo, no me la aguanto más. Ya no me la aguanto más. Ellos iban predicando el evangelio y ella detrás gritando estas palabras. Y hasta ese momento nadie les decía nada, ni a ellos, ni a ella. Y en un momento Pablo se voltea y no le habla a la muchacha, le habla al espíritu de adivinación. Y le dice, yo te mando, con la autoridad de Pablo, yo te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era entonces la autoridad de Pablo? Pablo, Cristo, ¿cierto? Cristo es la autoridad. Y entonces le dice, sal de ella. Y lo abandonó. Queridos hermanos, muchas veces cuando arrancamos una obra podemos ver a muchos que quieren hacer parte del inicio de esa obra y pueden hablarnos en el mismo idioma y pueden decirnos cosas o nombrarnos a Dios. No por eso quiere decir que eso venga de Dios. Era un espíritu de adivinación. Dios le reveló a Pablo que no era de él.
Y por esa razón Pablo no lo acepta. ¿Por qué Pablo no lo acepta ahí? Porque Pablo dice, está bien. ¿Saben cómo hubiese crecido entonces hoy la iglesia de Filipos? Hubiese nacido como una iglesia unida al paganismo. ¿Por qué? Porque los demás los identificaban con esa muchacha que hacía adivinaciones. Ah, mire, son iguales, son lo mismo. Ellos no le dijeron nunca nada. Ellos no se apartaron de ella. Entonces, lo que ellos hagan y lo que hacen ellos, es lo mismo. No pasa así en muchas iglesias que lamentablemente permitieron que se introdujera dentro de sus iglesias cosas que se ven en el mundo y entonces la gente dice, pero son iguales. No hay ninguna diferencia. Pablo sí marcó la diferencia desde el principio. Era necesario. Y a nosotros nos es necesario también. Queridos hermanos, recibimos una llamada de alguien. Queremos hacer un evangelismo entre ustedes. Somos misioneros de me hablaron de todo lo que eran en todo el eje cafetero. Y queremos ir a su iglesia y vamos a tener ayunos, oraciones, todo lo que dijeron era muy bueno. Yo, qué bien, qué bien. Querida hermana, ¿usted me podría, por favor, mostrar su declaración doctrinal? ¿Ustedes en qué creen? Cuando decimos nosotros una declaración doctrinal, ¿sí? Estamos pidiéndole a la persona, ¿se identifica, por favor? ¿Ustedes me pueden decir de dónde son y para dónde van? ¿En quién creen? Y esa declaración doctrinal es la que realmente a nosotros nos une o realmente nos separa. No necesariamente las formas. Definitivamente las formas no nos van a separar. Vinieron entre nosotros hermanos de Antioquía y nuestros hermanos de Antioquía son de aplaudir. Nosotros normalmente no tenemos la costumbre, pero cuando vinieron nosotros, ¿qué hicimos? Nos unimos con ellos, estuvimos felices, y si alguno quiere orar y cantarle al Señor y aplaudir y levantar las manos, ¿quién le dice que no? Porque en las formas no nos van a dividir, pero su doctrina, sí, definitivamente. Nunca recibí respuesta, nunca le dije que no. Yo no le dije a la persona, no, qué pena con ustedes, pero nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos la única iglesia. No, jamás, no salieron esas palabras de mi boca. Bastó con decirle, pásame tu declaración doctrinal, porque nosotros somos siervos del Dios Altísimo, sí, pero somos responsables de algo que no nos pertenece. Su iglesia no es de nosotros. Y entonces tenemos que tener cuidado a quién dejamos entrar y a quién no en cuanto a lo que tiene que ver con doctrina. Eso fue lo que sucedió allí con Pablo. Por eso me fascina esa lectura. ¿Cómo fue que inició esa iglesia? ¿Por qué es que Pablo les habla con esa familiaridad? Porque Pablo desde un principio fue cuidadoso de esta iglesia que estaba naciendo. Y entonces Pablo le dice a este espíritu, ¿qué? Sal de ella. Y dice, terminando el versículo 18, y salió en aquella misma hora. Ahora, aquí vinieron los primeros problemas. Versículo 19 en adelante. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los encerraron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Recuerdan? Por varios días esta muchacha estaba gritando detrás de ellos.
O sea, eso no fue el mismo día y ellos dijeron, ustedes no, ese mismo día no llamaron a los hermanos a decirle, ustedes porque están enseñándonos otras cosas que no nos deben enseñar. Mientras ellos se estaban identificando con ellos, no pasaba nada. Pero inmediatamente el Espíritu Santo puso la gran diferencia, vino la persecución. Y eso tiene que ser una característica del verdadero evangelio. Cuando el evangelio entra diluido, cuando el evangelio entra con meloserías, cuando el evangelio entra con simplemente llegar a una persona y decirle, Dios te ama, tú eres muy importante para Él. Queridos hermanos, estamos mintiéndole a la persona. Y usted dice, pero ¿cómo así? Luego es que Dios no me ama. Cuando una verdad no se dice completa, cuando se dice una cosa parcial, buscando algo por debajo de cuerda, estamos mintiéndole a las personas. Porque lo primero que nos enseña el Evangelio es que la ira de Dios está sobre esa persona. Y no debemos tener temor de predicar acerca de la ira de Dios. Eso, miren, inmediatamente rechina en los oídos de las personas. Eso deja sillas vacías. Porque rechina la verdad. Porque no me dan lo que yo quiero. Yo lo que necesito es como los hombres que fueron a buscar a Jesús para que le dieran otra vez pan y pez. Para eso lo buscaban. Pero cuando Jesús no les volvió a multiplicar, se apartaron de Él. Cuando Jesús les dijo esas palabras fuertes, como nos enseñaron esta mañana, inmediatamente dice, esto no es para mí. Cuando llegó entonces esa persecución por causa de esta verdad que sucedió allí, entonces estos hombres se levantaron y dijeron, no, nos quitó el negocio. Nos quitó el negocio. Y entonces los llamaron y dijeron, estos son judíos. Estos son unos judíos que vienen aquí a enseñarnos cosas que nosotros no deberíamos de estar escuchando. ¿Y por qué no lo hicieron días atrás? Así funciona este mundo. Mientras usted esté haciendo cosas que le beneficie a los que están en la cotidianidad, usted es bienvenido. Pero inmediatamente usted hable algo en contra, usted va a estar en la mira. A eso fuimos llamados. A estar en la mira. Por decir la verdad. Fue lo que sucedió entonces al inicio de esta iglesia en Filipos. ¿Saben que los llevaron a Pablo y a Silas? Se los llevaron a la cárcel. Bueno, no se llevaron a Lucas ni se llevaron a Timoteo. Porque muy posiblemente, y vuelvo a decir, es una especulación, muy posiblemente ellos eran los muchachos que estaban alrededor de ellos escuchando, estaban entre la gente, y los principales, los que estaban hablando era Pablo y Silas. Y se los llevan a la cárcel y los meten al calabozo más profundo. Después de haberlos azotado, después de haber hecho, y los llevaron y los, dice que no solamente contentos con llevarlos a la cárcel, les pusieron el cepo. ¿Ustedes se imaginan lo terrible que debe ser una situación de esa? Si simplemente estar encerrado en un lugar donde usted por alguna razón no puede salir voluntariamente, puede producirle a usted una ansiedad terrible, imagínese llegar a una cárcel oscura, fría, y aparte de eso le ponen el cepo, sus pies quedan inmovilizados. Y pusieron allí a estos dos varones de Dios. Me quedé en el versículo 24. Versículo 25 dice, pero, este es un hermoso pero. Cuando se introduce pero y pasa algo que tiene que ver con Dios, esos peros son bien importantes
en la Biblia para nosotros. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Cómo estarías tú? ¿Orando o llorando? ¿O quejándose? Nos quejamos por algunas cosas en nuestra vida diaria que uno dice, ¿en serio? ¿Vas para el cielo y vas llorando? ¿Cuáles son tus quejas? ¿Por qué te quejas? ¿Qué sucede en tu vida que te aqueja tanto? Pues Pablo, dice, y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Cuando era niño cantábamos una canción que tenía que ver con esto. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro, sus cuerpos les azotaban, pero estaban muy contentos. Lo cantábamos los niños de escuela dominical. Ellos estaban contentos cantando himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Sabe qué pudieron hacer con Pablo y con Silas? Apresar su cuerpo. Estaban amarrados, pero no pudieron apresar su alma y no pudieron apresar su voz. Los demás escuchaban a Pablo y a Silas. Les escuchaban orar. Les escuchaban cantar. Estaban contentos. Entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y levantaron y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otro hermano más que se une a la naciente iglesia de Filipos. Unas mujeres que estaban allí vendiendo o que vendía púrpura, en este caso Lidia. Las mujeres que escucharon la palabra de Dios allí. Los que escucharon alrededor cuando vieron a esta mujer endemoniada que fue libre, el carcelero de Filipos, él y toda su casa. Pero no mágicamente, no fue que simplemente él creyó y ya los de su casa también fueron salvos. Dice exactamente la escritura que no solamente le hablaron la palabra a él, sino que también le hablaron la palabra a los de su casa. Querido hermano, usted puede de una u otra manera decir, yo tomo esa palabra para mí. Yo voy a creer para que los míos también crean y sean salvos, sea salvo yo y todos los de mi casa. Pero así no funciona, Es que el evangelio se ha predicado en tu casa y que ellos crean al evangelio. ¿Cuál es la evidencia de que ellos creyeron? Que se bautizaron, ¿cierto? Se bautizaron. Ellos creyeron. Entonces, una de las evidencias de que tú has creído en Cristo es el evangelio. Es una evidencia, no es para ser salvo, pero es una evidencia que muestra el corazón tuyo. Y lo que hizo este hombre fue una cosa maravillosa. Pero fue nació como
de lo que arrancó primero del terror, del temor de lo que había sucedido en la cárcel. Se ve que este hombre estaba ahí en la cárcel junto con los presos, era el encargado también de estar allí. Tenía su cuarto tal vez, estaba acostado, y mientras él estaba acostado escuchaba a Pablo y a Silas cantando y orando, y ya se acostó a dormir. Y empieza el terremoto. Y empieza a crujir esta cárcel. Las cadenas se rompen y los presos quedan libres. ¿Usted se imagina que pase eso en la cárcel Modelo o en otras cárceles de máxima seguridad? No hay preso que se quede por ahí. Se abre un túnel y por ahí se vuelan todos. Eso es lo que normalmente tiene que suceder. Por esa razón, el carcelero iba a tomar su espada y se iba a matar. Porque lo lógico es que si ve las puertas abiertas y semejante situación que está viviendo, muros tal vez caídos, no había lugar donde ellos no se pudieran escapar, él dijo, no, si estos se escaparon, ¿a mí qué? A mí me van a matar. Entonces, preferiblemente, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que iba a pasar ahí? Que se iba a matar. Y entonces Pablo dice que le clamó a gran voz y le dijo, no lo hagas, tranquilo, aquí estamos. La evidencia, queridos hermanos, también de hombres que han conocido de Cristo es que no tienen por qué escaparse de esta manera. Y eso lo vemos a través de lo que estaba viviendo Pablo y Silas. No eran unos delincuentes que tenían que escaparse de la cárcel. Al contrario, lo que sucede más adelante es que cuando ya al otro día les dicen, bueno, suéltelos, el carcelero va y dice, bueno, listo, ya pueden irse. Qué bueno, amén, gloria a Dios. Pablo, que algunos podrían decir, uy, pero Pablo es muy orgulloso. Pablo dijo, no señor, de aquí no nos vamos si ellos no vienen y nos sacan. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Pablo no dice humildemente, bueno, muchas gracias, me voy con mis golpes, con todo lo que me hicieron, pero bueno, Dios los perdone, y se va? No, Pablo lo que hace es decirles, no. ¿Y saben cuál era el argumento de Pablo? Que ellos eran romanos. Esto era grave. Para eso está la ley. Dios no crea una ley para que cada cual pueda hacer con ella lo que quiera, aunque tenemos la percepción de que la ley es así. Pero Dios creó una ley y esa ley se tiene que respetar. Estoy hablando de una ley judicial, estoy hablando de la ley de los hombres, de la cual Dios hace parte para que el hombre juzgue al hombre. Y entonces resulta que un ciudadano romano no podía ser encarcelado de esta forma sin un juicio. No se podía hacer eso con un... Ahora, ¿por qué Pablo, Silas y los que estaban con él eran romanos y luego no eran judíos? Les habían dicho que ellos eran judíos, ¿cierto? Pues resulta que ellos son prosélitos, es decir, ellos habían obtenido su ciudadanía romana. Era lo que el pueblo romano normalmente hacía. Filipo no está en Roma, está en Europa, ¿cierto? Perdón, me confundí ahí. Pero lo que estoy queriendo decir es que Pablo no era judío, Pablo obtiene su ciudadanía porque lo que normalmente hace Roma es que toma el lugar donde ellos llegan y cautivan o toman presos, la colonizan. Y entonces ahora hacen parte, esa provincia ahora hace parte de la misma Roma. Y son estimados romanos. Y la otra forma era solicitar la ciudadanía romana. Y de una u otra manera esas cosas sucedieron para bien. Porque ellos no podían ser encarcelados allí en Roma. Queridos hermanos, a veces nosotros no damos cuenta de las cosas que Dios hace para nosotros como iglesia.
nosotros debemos entender que no necesariamente nosotros tenemos que escondernos para predicar el evangelio, porque en cierto lugar no es que aquí es prohibido. No es que en el parque no se puede porque es prohibido. Bueno, hay una ley que a usted le permite ir y pedir un permiso. Y nadie lo puede molestar por usted predicar el evangelio. Y poner un parlante y predicar el evangelio. Para eso está la ley, para que usted la use. Fue lo que hizo Pablo. Pablo utilizó la ley diciéndoles, no, ustedes a nosotros no nos van a sacar como unos malhechores de aquí. Nosotros aquí vinimos a plantar una iglesia. Y la iglesia tiene que ser plantada con dignidad. La iglesia que fue plantada allí en Filipo fue una iglesia que fue reconocida y que no podían simplemente venir otros a acallarla. Pablo se levanta en defensa de lo que estaba pasando con Filipos. Él no iba a permitir que a ellos los sacaran como unos simples malhechores por la puerta de atrás. Porque ellos no estaban haciendo absolutamente nada malo. No podemos permitir de ninguna manera que predicar el evangelio nos callen como si nosotros fuéramos unos malhechores. Porque lo que predicamos es la verdad de Cristo. Y no podemos acallar la voz del evangelio por lo que un grupo de personas puedan decir. Aquí sucedió algo muy interesante en el tiempo de las velitas. Un hombre, un hermano en Cristo, puso su puesto también y él puso la cruz y la iluminó. Y varios que pasaban le decían, usted no debería estar ahí. Nosotros estamos celebrando esa María. Usted no debería estar ahí. Y él sacó su permiso y les mostró, tengo permiso de la alcaldía. Los demás lo único que pudieron hacer fue pasar derecho, calladitos. Para eso está la ley, queridos hermanos. Nosotros debemos utilizarla de la manera correcta. Y cuando la ley nos dice algo que va en contra de la palabra de Dios, no tenemos por qué aceptar. Muy posiblemente eso va a traer persecución. Muy posiblemente eso va a traer problemas a nuestras vidas. Pero nosotros fuimos llamados a plantar una iglesia que enseñe la verdad de Dios. En conclusión, queridos hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de lo que sucedió allí en Filipos? Dios dirige soberanamente la misión. Dios cierra puertas y abre puertas para la misión. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un programa o un grupo de estudio arriba en la vereda, en Mesa Alta, pero Dios permitió que las cosas se fueran dando para que se formara una iglesia que ni siquiera estaba en nuestros sueños ni en nuestros pensamientos. De repente comencemos una obra y Dios poco a poco ha ido trayendo personas. ¿Y ven la importancia de las mujeres, queridas hermanas? Dios las usa de maneras maravillosas. Y como les digo, no es para ser salamero o ser meloso con las mujeres. Es que Dios desde un principio ha sabido que a través de las mujeres la voz del evangelio se extiende muy rápido. Porque ellas hablan a sus hijos, porque ellas hablan a sus amigas, porque ellas hablan a sus esposos. Porque es la manera como Dios ha expandido el evangelio desde el principio. Cristo habló con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana lo primero que hizo después de creer, ¿qué fue? Salir corriendo a predicarles acerca de Cristo. El evangelio transforma vidas y funda iglesias. El sufrimiento no detiene la obra de Dios. La participación en el evangelio es un privilegio. El gozo cristiano nace de Cristo.
¿Qué prácticas ministeriales encontramos allí? ¿Qué podemos nosotros hacer entonces? Apoyar con generosidad a misioneros y siervos del Evangelio. Y no únicamente a través de dinero, a través de la ayuda, a través del servicio, a través de acercarnos y decirles, estoy orando por ti. Claro que necesitamos de una u otra manera también de la generosidad económica, pero no es la única forma como nosotros podemos dar. ¿Qué tal si tú no tienes para dar dinero? Entonces, ¿no serías un dador alegre? No, yo puedo dar de otras formas y dar con alegría. Lo que vemos nosotros a través de esas cosas es que Dios promueve la unidad y la reconciliación entre los creyentes. ¿Saben algo? Aún en medio de las circunstancias difíciles que pasamos como creyentes, de esa manera Dios ha expandido también su evangelio. Si ustedes leen un poco más atrás del capítulo 16 de Hechos, van a encontrar que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. Y el uno no quería saber nada de Marcos y el otro se lo llevó. Y esto hizo que el uno cogiera por un lado y el otro cogiera por el otro. Y Pablo terminó llegando a Filipos. Por esta razón tenemos esta iglesia aquí. Dios forma líderes y siervos a través del sufrimiento. Dios da testimonio público a través de lo que Él hace, a través de las circunstancias que se están viviendo en medio de la iglesia. Esto es entonces el inicio de la iglesia en Filipos. La iglesia donde Pablo luego le escribe una carta. Esta semana, querido hermano, lee esa carta pensando en lo siguiente. Pablo conoció y comenzó esta iglesia en una cárcel. Estaba en una cárcel. Y Pablo, luego de mucho tiempo o tiempo después, escribe una carta a Filipos desde una cárcel. Dios no se queda sin detalle. Me fascinan los detalles de Dios. Desde una cárcel les escribe. Y Pablo en la cárcel, donde estuvo primero en Filipos, cantaba con gozo. Y eso fue un testimonio para los de la cárcel. Ahora Pablo les escribe esa carta con gozo desde la cárcel a los hermanos que lo estuvieron acompañando a él en ese momento tan difícil que estaba viviendo allí en la cárcel. Entonces, por eso, la lectura de la carta a los filipenses, creo y espero que ahora resulte más interesante para ustedes al conocer el trasfondo de lo que estaba viviendo este pueblo allí y cómo nace esta iglesia. Queridos hermanos, llévate esto. Las circunstancias que estás viviendo, si son para promover el evangelio, definitivamente vienen de Dios. Si las circunstancias que estás viviendo te están alejando del evangelio, ten cuidado, el enemigo quiere minar tu vida. Y lo tercero es, no todo lo que brilla es oro. No porque alguien te diga, hola hermanito, eso significa que sea tu hermano. Mira, ten cuidado, escudriña. Mira si es verdad que es tu hermano en Cristo. Si es verdad que compartes la misma doctrina, para que no te halles siendo o teniendo compañerismo con alguien que realmente no camina hacia el mismo camino que el Señor quiere que tú vayas. Queridos hermanos, oremos y terminamos esta introducción de la carta a los filipenses y los espero dentro de 8 días para que veamos estos primeros versículos de la carta.